las 6:26 minutos de la mañana y en Latinoamérica millones de personas viven sin saber que padecen la enfermedad pulmonar obstructiva, un padecimiento respiratorio crónico que obstruye el flujo del aire de los pulmones, lo que ocasiona dificultades para respirar. No sea parte de las estadísticas. Si tienes tos crónica, presenta hinchazón en piernas, tobillos o pies, o bien sientes constante fatiga, recurra a un especialista. Detectarlo a tiempo puede salvar tu vida. Y Naturgy informa a los clientes de Ancon que el próximo 10 de enero se estará realizando un trabajo de mantenimiento preventivo en la red eléctrica de 7:15 de la mañana a 1:15 de la mañana. Este mantenimiento afectará el suministro de Avenida Cárdenas entre calle Alberto Tejada y calle Guanábano. Ofrecemos disculpas y agradecemos su apoyo durante este periodo. Estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad de tu servicio eléctrico y asegurar una mayor estabilidad en el futuro. Tu energía es nuestra prioridad. Son las 6:27 minutos de la mañana. Señor Iker Reyes, ¿cómo me le va? ¿Cómo está? Buen día Meli, buen día Afonso, buen día la audiencia también, muy importante en provincias. Y los amigos de Hispania también, en esta jornada de miércoles ya, miércoles, ¿no? Hoy es Sí, miércoles. Señor. Miércoles. Ya, estamos a un día para que se vaya a descansar, para que disfrute. Claro, Que descansar. para que todos nos vayamos a No, descansar. para que se vayan a reflexionar. También a reflexionar por una fecha importante Claro, ahora y sí. volvemos con el tema de que los monumentos del 9 de enero están descuidados y están vandalizados y duermen orates y todos los años lo mismo. Y se limpia para el momento. No pasa nada, ¿Usted entonces. no ve que esto es algo cíclico? Sí. Entonces, apaguemos la luz y nos vamos. Pues. No, ¿De no, qué no, quiere no. hablar hoy? Dígame. Pues, usted. Mira, yo quiero hablar algo delicado, con la cual la ministra Molinar la escuché ayer. Ajá. Dos casos. Uno en la regional de Panamá Centro, donde entra una exfuncionaria y le tira potasio en la cara a una funcionaria de ese despacho. Todavía están las investigaciones, la denuncia, empezaron las pesquisas. Yo no había visto esto, yo esto lo veía siempre en Colombia. Estos tipos de agresiones con químicos en el rostro. Y tenía años que no sabía de esto. Lo vimos allá. No menos importante, otra denuncia de la ministra Molinar de un caso en un centro educativo de un profesor contra un estudiante por acoso sexual. Pero que a pesar de que el proceso iba en marcha y se dio la sanción correspondiente, la intervención de otra figura, en esta parte sí no entiendo si es administrativa o dirigencia de los magisterios o profesores. Trató de impedir que se llevara el proceso. Y estamos hablando de nuestros hijos. Estamos hablando de nuestros hijos. Y eso es delicado. Cuando tenemos frente a nosotros una denuncia de este tipo. Ahora, esto no es nuevo en el sistema, ojo. Lo que sí debe marcar una señal contundente, un mensaje contundente, es que toda aquella situación que vulnera la integridad de nuestros hijos tiene que de verdad caerle el peso de la ley. Primero, el debido proceso. Segundo, el derecho legítimo a la defensa. Y tercero, si es culpable, que le caiga el peso. O sea, meter la mano por esta dirigencia, que no es nuevo, no es nuevo, en el Meduca. Y no con esta administración de Molinar, ni la primera de Molinar, muchas. No han intervenido dirigencias fuertes, poderosas, para evitar que estos tipos de sanciones se den en el sistema. De verdad, esto es peligroso. De verdad que es peligroso. Entonces, dos temas en el sistema educativo. Ayer estaba escuchando al ministro Molinar hablar del tema y decir, oye, esto es inadmisible, intolerable. Porque estamos hablando de nuestros hijos, que entregamos al sistema educativo a profesores y profesoras para su formación. Y nos obliga nuevamente a redoblar a todos. Yo hablo de comunidad educativa, yo siempre hablo de comunidad educativa, a redoblar el compromiso que tenemos con nuestros estudiantes, con nuestros chicos. Y eso sí me llamó la atención ayer. Entonces, ayer una exfuncionaria le echó ácido en la cara a otra funcionaria. La potasa es un ácido, sí, Meli, es un componente químico, obviamente. Es un diluyente, Es diluyente. de cañerías y demás. Entonces es fuerte el componente Sí, químico. claro, porque es para diluir sedimentos en cañerías que tapan las cañerías, Mire se usted. usa potasa. Gracias, Foncho. Sí. Es peligroso lo que estamos viendo.
Es peligroso, es peligroso. Pero sí eso, y aparte, pues el tema nuevamente el mismo cliché de ir a los de ir Pero, oye, a yo ver me los levanto, monumentos del 9 de yo me paro un enero momento, y yo me paro un enterarse momento. que están todos deteriorados. Un momento, un momento. Yo quiero hacer hincapié en el tema de la agresión Ujú. de una exfuncionaria a otra. Ojo, esto es un caso expedito. O sea, dentro del Meduca. No es que yo, o sea, ni más faltaba, yo vengo aquí a justificar o a defender la gestión de Lucy Molinar, pero Bueno, hay casos que trascienden a los medios y hay casos que se manejan en reserva. Eso es hartamente sabido. Pero lo que no puede ser es que estos tipos de eventos se den y que no se dé un mensaje contundente a las autoridades. sí, Ayer en Pulsa hablamos del tema de que el Meduca tuvo que regular las visitas de los profesores, de los padres a los centros educativos. Por lo mismo, porque esto era entrar y salir, salir. Esto era un mercado persa. No había control en los centros educativos en mis tiempos. Ya por un tiempo para acá se estableció una fecha de que el padre va periódicamente a reunirse con el consejero visitas, para la las visita, visitas. exactamente, saber cómo están, que hay que reforzar, algunas que otras cosas. Pero antes, yo me acuerdo en mis tiempos, entrar y salía cualquier profesor, cualquier padre. Le traían hasta productos, vegetales, frutas, verduras, de No, regalo. eso es cosas. prohibido ahora. Ahora, exactamente. En tiene algunos que colegios, regularse. en Es que algunos tiene colegios. que regularse, Meli, porque Sí. para mí, y lo reitero, ayer lo dije en Pulso y lo digo hoy, para mí dos de los aspectos o figuras o entes que tienen que estar totalmente protegidos y muy blindados en materia de seguridad son los centros educativos y nuestras universidades, ok. para evitar casualmente esos temas. Claro, pero, y ojo, yo, Ujú. y repito, no vengo a defender a Lucy Molinar, lo que me llama la atención es, bueno, esto es un acto, o sea, el tema me parece más preocupante a nivel de la estructura en que se tiene que tener el cuidado con lo que Ujú. usted dice de lo del profesor que está siendo acusado de agresión sexual Ujú. en contra de una estudiante que lo de esta funcionaria, pues. Sí, pero digamos que es algo administrativo, yo no sé, o sea, más allá del hecho per se, obviamente. Sí. Eh, Para mí ambos son delicados, ¿eh? Para mí ambos son delicados. Y ambos requieren una investigación contundente y un mensaje también preciso y directo. Pero vamos a ver cómo se desenvuelve el tema, ¿no? Y al final, ¿cómo termina? ajá, porque al parecer fue un tema de renovación de su contrato. Ajá. Que se venció su contrato. Sí. Por ahí va el tema, un tema de carácter administrativo. Ahora, yo no sé si a la exfuncionaria llegar a la regional de educación y no lograr la atención y agredir a la persona, ¿era la persona con la cual tenía ella esa gresca o era la persona que, bueno, ni modo, tú mismo me la pagas? O sea, lo delicado del tema, eso tendría que ventilar las investigaciones, ¿no? Pero sí. Eh, Pero ujú. entonces y nada de la asamblea, Icar, nada de las reformas al reglamento interno, No, mire, nada. tampoco el tema de. Estaba viendo el tema de. Ay, pero sí creo que esto es del señor ¿Qué cosa? Neftalí. Lo de El de Airbnb, Ay, los del Airbnb, Airbnb, que en primer debate. supuestamente eso se cocinó bien. ¿Por qué? Porque hubo reuniones con los sectores y el sector casualmente hotelero y el sector, la cual maneja el tema de los Airbnb, dijeron sí, perfecto. O el sector hotelero, obviamente que va a querer que eso ocurra. Es que hay que regular las cosas. Porque yo he visto casos y casos. Yo me acuerdo, creo que fue en Estados Unidos, en donde alquilaron, sí, un Airbnb, una casa, un apartamento, y luego de unos 2 días se enteraron que el dueño tenía entrada y salida privadas secretas dentro de la casa, también vivía dentro de la casa. O sea, estaba espiando a la gente que había alquilado. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de una regulación que no tiene que ver con temas de seguridad. Es una regulación fiscal. Fiscal también, porque no tienen que pagar. ¿Por qué no? Yo no he dicho que tiene que. Yo no he dicho eso. Estoy Y diciendo. cuando hablo de regular, no solamente en el aspecto fiscal, en el aspecto de seguridad, en el aspecto comercial. O sea, un Airbnb, un ejemplo, si yo me siento timado, ¿yo puedo ir a Codeco? No se sabe. Porque cuando yo veo esa publicidad en la televisión y yo encuentro que el número de teléfono, no sé qué, y hay un número de teléfono de Panamá y yo busco el producto y el producto me quedó deficiente, me dice la Codeco, no es que no tiene oficinas en Panamá, digo, pero anuncia los clasificados, anuncia un número en Panamá. Que sí, pero no tiene oficina física. ¿A quién yo le levanto un proceso?
Entonces, son varias cosas que yo prefiero mil veces que eso se regule a que quede en el aire. Sí, yo también estoy de acuerdo con la Sí, regulación. porque usted está con el tema tributario. Sí, Yo quiero ir más allá al tema de seguridad, al tema de derecho al consumidor, la legítima defensa de cuando un servicio no se da, bueno, y tantas cosas que obviamente es un negocio que ha surgido a raíz casualmente de los temas de las plataformas digitales y redes. nadie le obliga a usted a poner su Airbnb, su No. casa como Airbnb. No. Nadie le pone una pistola en la cabeza. No, pero entonces vayamos entonces al caso contrario. Yo de buena fe le alquilo mi apartamento a Gonzalo y Gonzalo me lo entrega vuelto leña, inclusive vandalizado. ¿Me aplica a mí la norma para yo ejecutar alguna acción? Es la una buena pregunta. pregunta. Es la pregunta. Es una buena pregunta. Ahí estaban los hoteleros pidiendo el 15% del impuesto a quienes utilicen este servicio. Quedó al final en 10. Ujú. Em, Pero este es el proyecto del señor Neftalí, ¿verdad? Porque Sí, señor. escuché a falta del señor Jonathan también hablando del tema, Sí, creo sí, que fue, sí. ¿no? pasa de hospedaje turístico de corta estancia Ujú. a arrendamiento turístico de inmuebles, Arrendamiento Eh, turístico inmueble. alojamientos por periodos de 90 días, más o menos, máximo. Ujú. Y, entonces, digamos que sí, pasó en primer debate. Esto seguramente va a pasar en segundo y en tercer debate y habrá que esperar la firma del presidente. Esto me recuerda mucho a las plataformas digitales de transporte. De transporte privado. Estaba Uber y en esos tiempos Cabify estaba también InDriver. InDriver, que el sector transporte, tanto turístico como el selectivo, también pegaron el grito al cielo. Yo pago impuestos, yo pago no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y esto por ahí abiertamente hablan de una plataforma y hablan Bueno, a ver, algo así. A para ver. mí. yo creo que detrás del tema de los taxistas hay otras cosas. Ujú, Y el interés que tienen algunos sobre el gremio de los taxis ujú. y los cupos y no me toques mi negocio. Es que al final, Gonza, al final, Meli, y a la audiencia, al final es la tecnología madrugando a un sector que se creyó por la hegemonía completa del área. Es así. Bueno, lo hemos Es así. dicho, lo hemos dicho. América Latina se está quedando atrás Ujú. con las legislaciones frente a la tecnología. Exactamente. Exactamente. Entonces, aquí, bueno, el sector hotelero dijo, protéjanos, nosotros pagamos impuestos, ¿Sí? la gente tiene que pagar también sus impuestos si se hospeda en Airbnb. Yo estoy de acuerdo con usted con la regularización. Estoy de acuerdo que esto suma a la carga impositiva que el país requiere, que necesita, porque estamos buscando platica por donde... Mira, aquí me está escribiendo el señor Quisiera. Carlos Reyes. Yo no sé por qué dentro de la exposición de motivos del señor, Ujú. su amigo se llama Neftalí, Neftalí Zamora. habla de lagunas judiciales con relación al tema, o legales, lagunas legales, perdón, con el tema. Aquí me dice el señor Carlos Reyes. En Panamá la ley 80 del 2012 regula el Airbnb, prohibiendo arrendamientos menores de 45 días en Ciudad de Panamá, a menos que tenga licencia de alojamiento turístico de la Autoridad de Turismo de Panamá. Pero hay un anteproyecto de ley en discusión para regular esta actividad, exigiendo registros en el Registro Nacional de Turismo, cumpliendo estándares de seguridad y el pago de impuestos de ITBMS 10%, y permitir que las juntas de PH decidan sobre la actividad buscando formalizar el sector. Ese otro tema. Si yo soy arrendatario de un, ¿cómo se llama? Que vives en el, solo dicen, no me acuerdo, eres arrendatario de un complejo de 20 apartamentos. Y usted compró su espacio, su apartamento, su pieza, y resulta y pasa que el vecino al frente está entrando cada semana gente nueva Eso es utilizando. un debate también que Ese se es está... otro debate que se abre Pero ojo, también. hay muchos edificios que Ujú. ya se están construyendo Ujú. que son para ser utilizados como Airbnb. Sí, nada más mira el metraje. Y usted decide si compra o no compra. Sí, ese es como, a ver, esa es como la típica señora que compra su casa de barriada en un complejo, un clúster cerrado, o sea, y cuando ve el plano resulta que al frente le queda el espacio de los parques. Sí. Y cuando la señora está ahí y comienza a construir el parque, ella no quiere bulla ni niños. Usted compró y usted de salida, con antelación, se le enseñó el plano y se le dijo dónde estaba el área de los niños, el parque. La señora arrebata no quiere el parque al frente porque es mucha bulla. Y bicicletas tiradas y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Usted se ve con antelación. Las promotoras, en mi caso particular, y usted presenta el plano y te dice cuáles son los lotes y lo demás. Es así. ¿No?
Yo estoy ahí a favor del proyecto de Neftalí por el tema, repito, de que busca Platica. recaudar platica, que no Platica. tenemos. Profesor, 6:40 minutos de la mañana, ¿cómo me le va? Buenos días, señor Gonzalo, señor Icar, Buen día, profe. señora Melissa, señor Alfonso, allá en los controles. Buenos días a los amigos de Top 95.7 en David Chiriquí, así como a los de Vox en Agua Dulce, provincia de Coclé. Y a los amigos de Hispania, Miria, hoy, martes 7 de enero de 2026. La mañana es miércoles 8. Ya. Jueves 8. Jueves profe. 8. Hoy es miércoles. Es Sí. miércoles, ¿qué le pasa? Ah, mira, pensaba que hoy era martes. Es miércoles, aquí lo dice el señor Daniel. Hoy empieza la temporada de ferias, hoy inaugura la feria de Boquete. ¿Usted no va para Boquete? No. Ah, No voy para Boquete. Debía haber ido, pero no. sí. Incluso ellos estaban interesados en que fuéramos a transmitir allá, pero no sé en qué quedó eso. No sé qué pasó. Hmm. Pero bien. Oye, yo venía escuchando Icar con el tema del Meduc y pensé que iba a hablar de los 24.000 estudiantes que han reprobado la materia de ciencias sociales. Ciencias sociales. Caramba. 24.000 estudiantes. Demasiado, profesor. Ojo, yo tengo claro algo. Las materias de ciencias sociales, porque no es una sola, son materias de estudio. A diferencia de las ciencias exactas, que son materias de mucha práctica y poder entender, a ver, si tú no sabes sumar, no sabes multiplicar. Si tú no sabes restar, no sabes dividir. Y por ahí empieza la historia, ¿no? Hasta que llegas a los otros niveles del álgebra y la trigonometría y la física y la química, la biología. Pero en el caso de las ciencias sociales es estudio. Y yo hacía la pregunta ayer en un grupo de chat, bueno, ¿quién es el culpable? No, culpable no es la palabra. ¿A quién le asignamos la responsabilidad de esa especie de tragedia académica? Que más son los estudiantes que pierden ciencias sociales. Al sistema, a los educadores, a los estudiantes, al padre de familia. Bueno, el presidente Mulino dijo el 2 de enero en la asamblea, entre la agenda de temas que tocó, uno fue la reforma a la ley que data de 1947. Entonces el sistema anda mal. La comunidad educativa no existe prácticamente, sobre todo en las escuelas públicas. Que no digo que en las escuelas particulares sea un dechado de virtudes, no. Pero hay un poco más de control. Pero estaremos conscientes de lo que nos estamos enfrentando. Un número tan importante de estudiantes en el sector público que pierde el área de las ciencias sociales. Ahí está la historia, la geografía, ¿qué más están allí? La filosofía, ¿no? Dan cívica todavía, ¿no? No sé si dan cívica todavía, ya lo perdí. Yo di cívica. Yo también. 2 años, Sí, primero 2 y años, segundo sí. año. Problemas Bueno, políticos. socioeconómicos. yo daba gobierno y relaciones de Panamá con los Estados Ajá. Unidos, pero en el boletín aparecía ciencias sociales. Yo daba problemas políticos y socioeconómicos. Sí, pero en el boletín, yo no sé allá en su escuela, pero acá aparecía ciencias sociales, que está bien, es más abarcador el concepto. Pero lo que les digo es que a la crisis a la que estamos asistiendo, Sí, Foncho, eran 2 materias. Problemas políticos y socioeconómicos y el otro era relaciones para Panamá Estados con los Unidos. Estados Ajá, son 2. yo creo que debemos preocuparnos por eso, ¿eh? Sí. Sí. Porque ¿cómo estamos preparando a los jóvenes para enfrentar los retos que este país tiene a la vuelta de la esquina? Sí, como ciudadano, ¿no? Claro. Ayer, fíjese que en ese tema que usted dice, estaba hablando con una persona que me dijo, es impresionante, en una crítica hacia los medios de comunicación totalmente válida. Decía, es impresionante cómo más allá del discurso, si nos gustó, que la llorada de Mulino, ¿no?
cómo los medios no rescataron el anuncio de la transformación del sistema educativo de No, Molino. no. Nadie dijo que el señor va a modificar la ley. Y me dijo esta persona, y no es que yo sea defensor de Molino, No, pero sí, Molino, no, o sea, me dice la persona, no es que yo sea defensor de Molino, pero Molino es el único que se le va a parar a los gremios a decir, esto se va a cambiar. Así parece. Lo que quedó por escuchar, que yo por lo menos no lo he escuchado, yo no sé si ustedes, es en qué consistiría. O sea, estoy claro que la ley no puede seguir vigente, pero lo está. Una ley que data de la primera mitad del siglo XX. Así que imagínense ustedes, si la ley data de la primera mitad del siglo XX, quienes filosofaron, quienes pensaron sobre esa ley, vienen del final del siglo XIX. Para que estemos claros de lo que estamos hablando, ¿ah? Los filósofos que concibieron ese concepto de educación y que, entre otras cosas, produce la ley 46 del 47, son gente que viene de la parte final del siglo XIX. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque cada vez que se ha tratado de modificar la reforma, de modificar la ley, o derogarle, hacer una ley completamente nueva, adaptada a los nuevos conceptos y los nuevos términos, ¿quiénes son los principales opositores a esas reformas? Los gremios. Los gremios de educadores. Cuidado, ¿ah? Que la ley en sí misma sola no produce cambios. Una cosa que dice el papel y otra cosa es cómo lo ejecutan, quienes lo tienen que ejecutar. No hay reforma educativa sin los educadores. Eso yo lo tengo claro. Yo lo tengo clarísimo. Pero lamentablemente la dirigencia del gremio de educadores no quiere entrar en razón y no le interesa entrar en razón. Como tú vas a tener una ley del 47. Hubo alguna cambio ahí en algunos artículos en el tiempo, pero esa ley hay que echarla abajo por completo y rehacer el sistema, que no significa, ojo, que no significa vulnerar los derechos adquiridos por el gremio de educadores, para nada. Los derechos adquiridos se mantienen intactos. No, pero por ahí, créame que por ahí va la narrativa también, cuando esto empieza. Claro, claro. Pero es que el modelo hay que cambiarlo integralmente. Sí, pero fíjese bien que la narrativa de los gremios va a ser la que usted dice, Icar, pero yo no sé, yo creería, y esto también en medio de la conversación que tuve ayer en el Merni, de que la sociedad panameña aquí estaría mucho más del lado de el ejecutivo y el legislativo Por eso a la hora de modificar por la eso ley. la dinámica habla de una comunidad educativa. Claro. Y por eso el profesor Cabrera dice, no puede haber una reforma al sistema sin los profesores. Por eso Igual no puede haberlo sin los padres, sin los estudiantes, sin... Por eso digo que hay que atender. O sea, el presidente planteó el tema. Sí. No se ha dicho en qué consistiría la modificación. Dijo, no podemos ir con una ley que data del 47. Eso, nadie puede estar en contra de eso, creo yo. Listo. Pero no se sabe cuáles serían los criterios, cuál sería la filosofía, cuál sería el concepto de cambios a la ley, más allá de la regulación, que existe un Ministerio de Educación, que es el ente regulador del sistema educativo en el país, que hay un proceso de contratación de los educadores. Todo lo que es componente administrativo a mí me viene sobrando porque tengo claro que, bueno, tiene que estar contemplado. La discusión aquí, la pregunta es, desde el punto de vista del concepto, desde el punto de vista de la academia, ¿en qué dirección se quiere apuntar? ¿En qué dirección se quiere? Ahí está la clave de esto. Yo les he dicho a ustedes, hay países en donde el estudiante no pierde el año. ¿Por qué no pierde el año? Porque si el estudiante tiene deficiencias en las matemáticas, en la física, en la química, en el español, si fuera el caso, en la filosofía, entonces hay profesores a deshoras que atienden a esos estudiantes para tratar de llevarlos al nivel de la mayoría del salón de Antes le clases. decían nivelación, ¿cómo nivel? Sí, Clase de eso, nivelación. el concepto de la nivelación existe, pero existía y existe. No sé cómo se aplica. Porque entonces habían los profesores que cobraban por las horas de nivelación y iba yo a saber si de verdad. Es que uno de los elementos, y esto sí yo lo he conversado hace rato, no converso con Lucy Molinar,
Pero es que hay que volver a empoderar y cara a los directores de las escuelas. Sí. Hay que volver a empoderar a los supervisores. ¿Eso es garantía? No, pero es una faceta de la historia. Sí. En donde llegue el supervisor a la escuela y diga, oye, esta escuela en materia de español hay una serie de deficiencias, reúna a todo el departamento de español y vea a ver qué estamos haciendo. ¿Cuáles son los ajustes que hay que hacer? Oye, esta escuela está deficiente en las matemáticas. Reúna a todos los profesores de matemáticas y de ciencias exactas a ver qué ajustes hay que hacer. Esa es la labor del supervisor, que es la labor del director también en el día a día, además el componente administrativo. ¿Pero estamos como sociedad preparados para el debate? No, como siempre. Pero lo que pasa es que como bajo la excusa que no se está preparado, entonces no se producen los cambios tampoco. No estoy de acuerdo. Profe, no es el momento. No es el No es el momento. Entonces nunca se define No cuál es el momento. ¿No? Entonces, por lo menos el órgano ejecutivo y el legislativo, en mi opinión, deben cumplir en impulsar la modificación. Ahora, Y si posible hasta aprobarla. Ya después la ejecución es el Meduca. yo le hago una consulta. En orden de prioridad, usted tiene 3 grandes proyectos del 2026 que, digamos, son impopulares. Tiene el tema de la mina, que se viene cocinando. Tiene el tema de la unificación de sistemas de salud. Y tiene el tema de la reforma a la ley de educación. Digo impopulares entre comillas, porque hay quienes creemos que se necesita una reforma a la ley de educación. ¿Usted cree que los 3 se van a dar este año? Eso sí, es que si no lo hace ya este año, ya no lo va a poder hacer después. Puedo equivocarme, pero varios de esos cambios, si la administración Mulino quiere producirlos, o por lo menos aprobarlos, lo tiene que hacer este año. Con todos los riesgos que ello conlleva. Por supuesto. Con todos los riesgos que ello conlleva. Un cambio en el modelo de educación, cuidado, que no se produce ni en 5, ni en 3, ni en 2 años. ¿Eh? Y menos los resultados, ¿eh? Eso toma tiempo. Yo les he contado a ustedes mi experiencia. Un día yo llegué a la Salle y dije que a partir de este año las clases en lugar de 45 minutos van a durar 50. Y yo de torpe dije, 5 minutos más y eso. ¿Cuál es la historia aquí? 5 minutos más. Claro, es que tú multiplicas eso en el tiempo. Claro. Y en el tiempo cuando llegué a octubre, ya yo había acabado el material, lo que me permitió profundizar en otras áreas. 5 minutos más a la semana son 25 minutos. Cuando en la escuela pública, yo no sé si ya eso se habrá superado, había escuelas que daban 38 minutos de clase. Nosotros habíamos pasado a 50 minutos. ¿Sabes la diferencia de esos 12 minutos? Y quítale la dinámica. Yo no sé si todavía está Foncho, que es contemporáneo conmigo. Antes el profesor iba al salón y ahora los profesores tienen salones propios y rotan los estudiantes. O sea, ese es un tiempo que se va perdiendo también cuando suena el timbre. No sé ahora cómo está. No sé cómo está ahora. Sí, yo recuerdo también que era el profesor el que entraba al salón. Exacto. Ahora tú te imaginas el tiempo que se usa para movilizar 45 estudiantes a otro salón. No, eso es irreal. No. El tiempo se pierde. A menos que tenga profesores azote. En mi clase, cuando me unieron los 2 salones, eran 4 sextos años. Entonces, yo dije, no, yo me voy porque esto me está quitando mucho tiempo. Y dice el director, espérate, ¿por qué? Digo, no, porque es que me corta el día a la media mañana y no puedo hacer nada en la mañana ni puedo hacer nada a la otra mitad de la mañana y ya esto me dice, ¿quieres un cambio? Y entonces me unieron 2 salones y 2 salones. Entonces yo daba 4 horas corridas un día y 4 horas corridas otro día. No, 2 horas corridas 2 días. Y así creo que 4 días a la semana. A mí me gustaba cuando eran 2 horas, profe, porque 2 horas entonces, uno abarca más. Los 2 salones tenían que venir, ahí sí era el único momento en que ellos salían, tenían que venir a la sala audiovisual donde era alcance porque eran los 2 salones juntos. Pero obviamente usted sabe cómo es la historia, ¿no? Pero, Ay, mientras pasa lista fulano. No, lista yo jamás. bueno, pero yo voy a... Jamás. Pero A piden- tal hora. Piden que pase lista, profe. No, Para ninguna poder lista, jamás. saber quién vino y quién no. Estaba ¿Y lidiando cómo con- sabemos si la estudiante Yo Lázaro fuera Lázaro aquí. fue o no fue? Yo estaba lidiando con estudiantes de 6º año, no con chiquillos de primer año.
A tal, El tantos sexto pasaba minutos, lista. Ahí, papá está No, usted sí. aquí. tantos minutos Sí, después la puerta se cerraba. Se cierra. Y si tú quedabas afuera tenías uno. Y para el carajo todo el mundo. Ah, Ahora, entonces ya sabes que tenías que correr y caminar rápido para llegar al salón, porque si no te quedas afuera. Y te daban tu uno. Total. si usted tuviese que tener tiene una balanza, profesor. Yo voy a quitar el tema de la mina. ¿Qué tiene que ir primero? ¿La reforma a la ley de educación o la unificación del sistema de salud? Es que no se tocan, se tocan desde el punto de vista gremial, explosivos en cada uno de sus sectores. Exactamente. Pero es que la ley de educación pasa por la asamblea, la unificación no. ¿Te das cuenta? La unificación es una ejecución de un plan. ¿Y usted cree que la asamblea no va a decir, hey, pase por acá? Bueno, pues que la asamblea quiere el show de todo. Por eso La asamblea quiere que participe en todo lo que sea show. Y que aquí La podemos asamblea, figuretear. la asamblea lo que no quiere es entrar en las profundidades de los temas. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero lo que quiere sí es show. Entonces, la unificación de los sistemas, no estoy seguro que en estos momentos tenga que pasar por la asamblea. Hay que ejecutar un plan. En algún momento a lo mejor tendrá que modificar alguna legislación. La reforma a la ley del 47, sí, esa sí, pues una ley tiene que ir a la Una asamblea. ley. Es ley orgánica, ¿no? No. La ley orgánica de Sí, educación, ley claro. orgánica. Ley orgánica de educación. Hablando de la asamblea, hoy el orden del día incluye, profesor, el debate, el primer debate del proyecto de ley 435 que tipifica el delito de exhibicionismo. ¿Cómo así? ¿Cuál es el delito de exhibicionismo? Le incorpora el Código Penal de la República de Panamá. Ese proyecto de ley lo trajo a colación el diputado Manuel Cohen. Fue Manuel, el que era de Vamos. Sí, Manuel Gómez. Manuel Cohen. Manuel Cohen no era de Vamos. No, Chen. Manuel Chen. Manuel Chen. Manuel Chen. Manuel Chen, Manuel Chen. exactamente. El delito Pero el de exhibicionismo, ¿en qué sentido? No entiendo. Ya se lo traigo. Porque eso fue un debate. Porque este señor, exhibicionismo y el Día del Niño también fue él, ¿no? Ujú. Entonces, usted no puede estar en ropa interior o en bolas en su balcón. En su balcón con un café, porque la vecina se va a ofender o el vecino o los niños. Momento. Y le dice que usted no puede hacer eso. Momento. A ver, hoy van a debatir esto en primer debate, valga la redundancia. Estableciendo sanciones de hasta 7 años de prisión para quienes realicen este tipo de actos en espacios públicos, de acuerdo con la propuesta de el señor Manuel Chen. En espacios públicos. Sí. Plantea la inclusión del artículo 179A, mediante el cual se penaliza los actos de exhibicionismo sexual en espacios públicos o accesibles al público. De acuerdo con lo planteado, en la exposición de motivos se establecerían penas de 1 a 2 años para quien realice actos de exhibición de genitales o de carácter sexual con propósito lascivo en espacios públicos. Dice su amigo que fuera a las playas nudistas y fuera a Gracie Pond. En Panamá no hay playa. Bueno, sí dicen que hay una, pero yo nunca- Si el acto se realiza en espacios protegidos como escuelas y en hospitales, bueno, la pena aumenta de 2 a 4. El diputado Manuel Chen en su momento dijo que no es un proyecto Pero ¿qué es moralista. exhibicionismo? Para Momento. el Exacto, señor? hay que definir. Los señores que están en los semáforos haciendo No, moriquetas, no. exhibicionismo. No. Dice. No se trata de un proyecto moralista, sino de crear una herramienta jurídica para sancionar una conducta que, según plantea, se ha convertido en una realidad evidente y preocupante. Es la proliferación de actos de exhibicionismo sexual en lugares donde conviven familias, niños, jóvenes, adultos mayores, sin que haya una norma penal clara. Y expuso los casos que han sido ya sujetos a investigaciones por parte del Ministerio Público. O sea, que con O sea, por ejemplo, que usted se acuerda de esta chismografía de unos hombres que estaban en un baño de un centro comercial. pero y eso un- no es exhibicionismo. Bueno, entonces, yo lo que quiero entender, no sé, es que si a usted lo pillan teniendo relaciones sexuales en algún lugar público, Ujú. eso, usted puede ir preso. Y puede tener, Pero para eso no necesitas esa ley. entendería Hay yo. otra que... Pero eso que iba a preguntar, profe, ¿eso no está tipificado? eso ya? sí, eso está. Al menos que sea de carácter administrativo, una sanción Por lesión a la moral y a la no sé cosa pública. Pero mire, o sea que con esa ley en Panamá no podría haber una calle como la calle en Ámsterdam. ¿En un distrito rojo? Sí. Yo creería que no. Ojo, yo no sé cómo es la situación acá, Ujú.
o que unos jóvenes tengan relaciones en su carro en la calle. Dentro del vehículo, pues. Si nadie los está viendo, ¿cómo pueden saber? No sé. No, eso se va a debatir el día de hoy. Para que esté pendiente, Icar, si le interesa el tema del exhibicionismo Panamá. ¿Cómo quedan las playas nudistas? La pregunta del profe. No hay. No tengo Pues, ni en Panamá, idea. en teoría no hay playas nudistas. En teoría no hay playa nudista en Panamá. No, por la moral y el orden público. Dice el señor Foncho que hay 2. Bueno, yo sí llegué un día alquilamos una lancha, un bote de esto, y que lo llevan uno hasta no sé dónde. Y cuando llegamos a no me acuerdo en cuál de las islas, en efecto habían 2 parejas ahí en cuera. Aquí en Panamá. Sí. O sea, era una playa nudista. Sí. Sí. Ahora, no sé si la policía naval iba a llegar allá de meter a 4 personas en cuera, porque más gastaban gasolina ¿Quién lleva? que mandarlas a ponerse Exactamente. vestido de baño. Ahora, Así eso que tiene la su playa- gente. La playa sueca encontrada. Eso andar exhibiéndose eso- por ahí tiene su no, gente. no, o sea. En A Europa ver. eso es un clásico. Sí, Sí, pero yo una vez casualmente en sus 50 años de periodismo, cuando yo fui a ver el equipo de sonido para la asamblea, cuando yo era subsecretario, el último modelo era un Philips que había instalado en el Congreso de República Dominicana. Entonces fui a verlo, cómo funcionaba. Y cuando venía para Panamá, sobrevendieron el vuelo de Copa. Y así que me tocó quedarme y nos mandaron a un hotel ahí mismo en Santo Domingo, muy cerca del aeropuerto, pero que el hotel con playa. Y cuando yo llego a mi habitación y me asomo al balcón de la habitación, la gente, las europeas en cuera, yo no estaba en cuera, con las tetas al Topless, aire. ¿cómo se topla? ¿No? Con las tetas al aire. Y normal, ahí yo dije, oye, mira, dominicana, esto aquí normalito todo. Pero entiendo que en Brasil hay esto también. En Venezuela en su momento, en Margarita Díaz, la playa, las mujeres del top. En Brasil también. Pero es que yo creo que el exhibicionismo se están refiriendo más Al acto a, por sexual ejemplo, per se. no tanto al acto sexual, a conductas prácticamente sexuales. Es decir, Por eso, el acto sexual. no, conductas sexuales no tiene que ver con el acto sexual. Es como lo que sucedió en Cabo Bre, por dar un ejemplo, que las chicas por un six-pack de cerveza se desnudaron y Eso es un exhibicionismo. eso es exhibicionismo. Eso es lo que vendría Eso es siendo, exhibicionismo. pienso yo que, y de repente entonces se va a ver un poco más encarecido todo en carnavales, que es donde realmente uno ve este tipo de actos, ¿no? Pero a pesar de, sí, yo coincido con la explicación de Foncho, pero va a ser difícil. No, bueno, no sé, yo no sé cuánta papaya le darán a ese proyecto de ley en la Asamblea. Porque no es un tema nada más de presentar el proyecto de ley, es un tema de gente, cómo lo sí. vas a ejecutar. Sí, a la gente le gusta la vaina. Mira lo que me dicen aquí. Dice, hey, en el carro aplica eso, no es un espacio público, es la extensión de tu... Aquí también preguntan si entonces si las tarimas de los carnavales que suben a la gente a hacer ese tipo Por de eso es que hay que exhibicionismo. definir qué es exhibicionismo. Porque Melissa, a lo porque mejor hay- el señor hay se varios refiere... tipos de Sí, a lo mejor exhibicionismo. el señor se refiere al acto sexual per se. En el ordenamiento jurídico panameño, el exhibicionismo no se define de forma aislada como un concepto genérico, sino que se tipifica dentro de los delitos contra la libertad e integridad sexual, específicamente bajo la figura de exhibicionismo obsceno. A continuación te detallo la definición legal y las implicaciones según el Código Penal. 1. Definición en el Código Penal. La conducta está regulada en el artículo 182 del Código Penal de la República de Panamá. Legalmente, el exhibicionismo se define por la concurrencia de 3 elementos. La acción, 2 puntos, ejecutar o hacer ejecutar actos de exhibicionismo obsceno. Entonces viene la otra discusión, ¿qué es obsceno? ¿No? El sujeto pasivo, víctima, debe realizarse ante una persona menor de edad o una persona con discapacidad que no tenga la capacidad de comprender el acto. La intencionalidad. Sí, me Se exhibo, presume sí. un ánimo de perturbar o afectar la integridad sexual o psicológica del menor o persona con discapacidad.
Artículo 182. Quien en lugar público o expuesto al público ejecute o haga ejecutar actos de exhibicionismo obsceno ante persona menor de edad o persona con discapacidad que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, será sancionado con prisión de 2 a 4 años o su equivalente en días multas o arresto de fines de semana. 2. Elementos clave de la definición legal. Para que el acto sea considerado un delito bajo esta norma, deben cumplirse ciertos criterios. Publicidad del acto. El hecho debe ocurrir en un lugar público, entre paréntesis, parques, calles, transporte, o expuesto al público, un balcón, una ventana abierta, un ahora patio sí, visible balcón. desde la calle. Yo. Carácter obsceno. La ley se refiere a la exposición de los órganos genitales o la realización de actos sexuales que ofenden el pudor de manera manifiesta. Condición de la víctima. Si el acto se realiza exclusivamente entre adultos con plena capacidad de comprender la conducta, suele ser procesada como una falta administrativa, entre paréntesis, justicia de paz, y no como un delito penal, bajo el concepto de faltas contra la moral y las buenas costumbres. 3. Diferencia entre delito y falta administrativa. Es crucial distinguir la gravedad según ante quién se realiza el acto. Si se produce ante adultos, falta administrativa. Si ocurre ante menores, delito penal. Ahí está la explicación que nos da el oyente. Gracias, Odier. Gracias al por el oyente. aporte. O sea, usted no puede salir a su balcón. Orinar mensual- en público, pregunta al otro. Ajá. Espere, profe. O sea, ¿Qué usted pasa? no puede salir a su balcón, Gonzalo, a regar sus plantas en bolas. En cuero, ¿no? Porque ese es su Si balcón. lo ve enfrente, no. Se lo ve la vecina al frente, se siente ofendida y lo denuncia. Bueno, aquí por eso el otro, dice que es amigo suyo, pregunta si orinar en público. No, pero eso también está tipificado un delito administrativo. Hacerse agua en vía pública. ¿Ya? Miccionar. Ajá. Acción por la cual se evacúa la vejiga. Micción. Bueno. Hay de todo. Hay de todo. Bueno, ahí está la asamblea debatiendo ese tipo de proyectos, ¿no? No lo veo tan fácil, ¿eh? Porque y en tiempos modernos más todavía. No, eso va a ser un debate. Porque como dijo alguien ahí, en los carnavales, la muchacha que quiere exhibir su cuerpo, eso es exhibicionismo. Yo no quiero escuchar ese debate. ¿De los En la carnavales? En la o de asamblea. Ah, bueno, ya usted puede saber lo que va a pasar. ¿Pero qué le perturba? No entiendo, Gonzalo. Bueno, la calidad del debate que se va a dar, Ricardo. ¿Usted no le sorprende? Aquí siempre se ha hecho énfasis en ese tema. Usted no dijo que fue el mismo del Día del Niño. Volvió al Día del Niño, no sé qué, al 1 de noviembre. Bueno, pues. Bueno. 9 minutos. Yo quiero regresar a un tema que estaba Gonzalo planteando al inicio, y es el caso Venezuela. Caramba, yo excluyo de lo que voy a decir a los venezolanos. Y los excluyo porque yo entiendo, y lo digo por enésima vez, el alivio que están sintiendo porque Maduro esté preso. Listo. Pero vengo advirtiendo desde el mismo sábado, cuando fui observando los acontecimientos, que el régimen está intacto. Y vengo advirtiendo las declaraciones del presidente Trump y, como dice Gonzalo, y sus halcones. ¿No? Ok. Yo les voy a decir algo. Y por eso yo entiendo que los venezolanos estén diciendo ya, ¿cómo es? Es un paso, ok. Pero para los que no somos venezolanos y estamos tratando de entender lo que está pasando, yo sí creo que Latinoamérica tiene que preocuparse por lo que está pasando en Venezuela. Fíjense lo que estoy diciendo. Latinoamérica, más allá de los gobiernos de izquierda y los gobiernos de derecha, más allá de eso, Latinoamérica tiene que preocuparse de lo que está pasando en Venezuela. Porque como Latinoamérica no se preocupó por cuestionar la dictadura del chavismo, extendido con Maduro y su garulilla, ahora Latinoamérica tiene las manos en la cabeza. Porque así como lo hicieron en su momento con Panamá y como lo han hecho en su momento con otras dictaduras, lo hicieron con Venezuela. No, que hay que negociar. No, que hay que ponerse de acuerdo. No, que hay que tener conversaciones. Y varios decíamos, por experiencia vivida,
esas negociaciones y esas conversaciones no conducen a nada, porque cuando tú a la dictadura le das el espacio de negociar y de conversar, le estás metiendo un tanque de oxígeno. Pero Latinoamérica, cuya especialidad es mirar para otro lado, ahora, fíjense lo que está pasando. No estamos frente a un presidente ni como Biden, ni como Clinton, ni como Barack Obama, ni como Carter, ni como Gerald Ford, ni como Nixon. No. Ni Johnson. Estamos frente a un personaje radicalmente diferente. Para bien o para mal. Para bien o para mal, para los gringos que son quienes eligieron a su presidente. Ese es asunto de ellos. Pero lo que estamos viendo que está ocurriendo nos tiene que llamar a los latinoamericanos a una reflexión mucho más profunda y al costo que se paga cuando los países que se hacen llamar demócratas miran para otro lado cuando las dictaduras desbaratan el sistema democrático y como consecuencia de ello pues viene detrás la violación de derechos humanos y el latrocinio. Yo no sé, ya yo perdí la cuenta de cuántos miles de millones ya se dice en las redes que tiene, ¿cómo se llama? Maduro. Y todo lo que está alrededor, obviamente. Yo no sé si ustedes cayeron en cuenta, pero el abogado, el panameño que fue fiscal allá, Sí. nos dijo que Noriega pagó $3 millones en defensa de abogados. Yo dije, hey, no es poca cosa. ¿Y de dónde sacó Noriega $3 millones para defenderse con su abogado? ¿Cómo se llama? Frank Rubino, creo que se llama. Frank Rubino era abogado. $3 millones. Y se hacen famosos con esas defensas, por favor. Por supuesto. ¿De dónde sacó Noriega $3 millones? Si no fue de los fondos públicos que se robó el Estado panameño. No me quiero ni imaginar cuánto va a costar la defensa de Maduro y su esposa. ¿De dónde saca la plata Maduro para pagar eso? Que sumó otro abogado. Ya tiene dos. Ya están facturando varios millones. Tiene el abogado de el señor de Wikileaks, de Assange, De Julian Assange. y tiene el abogado de Edward Snowden. Wow. O sea, no cualquier abogado. No. Eso nada más por verle la cara ya están cobrando. Hay quienes dicen, profesor, y esa es una pregunta que hay que averiguar si están cobrando o no, porque hay algunos abogados que toman casos como este, digamos, mediáticos y políticos. Yo creo Para que entonces, nada. ¿quién no va a cobrar? Claro que no va a cobrar. Yo creo que no hay nada gratis en esta vida. Obvio. Pero digamos que hay abogados que toman casos emblemáticos, digamos, sin cobrar directamente. Para la taquilla. No sé si para la taquilla, pero sí un tema político. Eso usualmente, creo yo, pues lo hacen abogados de poca monta o que quieren saltar a la palestra. Pero el abogado de Sánchez, el abogado del otro, no están en ese Sí. nivel. Hace rato están en otro nivel. Eso es por cruzar la puerta de su oficina ya están cobrando. Por Tenemos cruzar la puerta. llamada. ¿Qué dice? Tenemos llamada. Ah, Buenos buenos días. días. Se cayó. Se cayó. Entonces, yo espero que Latinoamérica, que habrá que esperar que los venezolanos toquen base con la realidad, porque les va a tomar un tiempo. Y parece que más tiempo de lo que yo me pudiera haber imaginado. Pero el resto de Latinoamérica tiene que sentarse a pensar en lo que está pasando. Lo que pasa es que ayer justamente tenía este debate y es muy difícil, sobre todo se lo dice un venezolano periodista. O sea, es muy difícil tener las dos gorras a la vez. Se tiene que quitar una para analizar y después ponerse la otra. Porque es evidente, profesor, y ayer escuchaba a alguien decir, ojalá esta acción la hubiese ejecutado otra persona. Decía este señor, un bluey, un demócrata, alguien que fuese diferente a Donald Trump. Pero es que se necesitaba de otro loco para que ocurriese lo que ocurrió. Y uno ahí como venezolano dice,
es una leve esperanza de ver al señor preso. O sea, de verlo nada más. La figura, nada más de verlo ¿Y el preso. resto? Sí, Icar. Yo sé que es el resto y ahí queda el Rodrigato, como le dicen. Pero el hecho de tan solo ver a Nicolás Maduro preso a uno le da una pequeña luz de esperanza de que esto va a cambiar, amén de que hasta el momento en el poder nada ha cambiado. Ahora me pongo la cachucha de periodista y latinoamericano. Pues evidentemente aquí hay una preocupación por lo que pueda pasar en la región. Y sobre todo por el mensaje que publicó Donald Trump o la Casa Blanca. Esto es nuestro hemisferio. Fíjese que él no dice, este es el hemisferio en el que nosotros estamos. No, es nuestro. Sino él dice, es nuestro. Y por eso yo digo que Latinoamérica, como un todo, tiene que ponerse la mano en la cabeza y evaluar seriamente lo que está ocurriendo. Además, esto es nuestro hemisferio y además ya van los barcos a coger petróleo, 50 Sí. millones de barriles para mí. Y yo los voy a administrar. Yo los voy a administrar. Y cuando yo digo que Latinoamérica tiene que evaluar lo que está pasando, los panameños tenemos que meterle mucha cabeza a lo que está pasando en Venezuela. Porque antes que ocurriera lo que pasó en Venezuela, en este mes de enero, hace un año, ¿qué dijo el señor Trump? Yo voy a rescatar, A recuperar. a recuperar el canal. Que se lo dieron por $1, dice. No sé dónde sacó eso. Y donde murieron no sé cuántos gringos, que no sé de dónde sacó eso. Y ha retomado y ha desempolvado lo de Groenlandia. Insiste en Groenlandia. ¿Sí? Yo no entiendo cómo hay quienes no están dimensionando esto. Uno podría decir, bueno, hey, que los venezolanos vean cómo resuelven. La típica actitud latinoamericana, ¿eh? Y sobre todo la izquierda latinoamericana, cuando no quiere meterse. De que no, La autodeterminación de los pueblos. los venezolanos tienen que resolver su problema. Ajá, mire pues, mira ahora quién está resolviendo los problemas de los venezolanos y quién está diciendo Latinoamérica es mío. Miren lo que nos está pasando como región. No estoy hablando ni estoy discutiendo que la dictadura venezolana había que derrocarla. Había, porque no ha sido derrocada, y hay que sacarla. Y no solamente Maduro debe estar preso, hay un montón de gente en Venezuela que tiene que estar presa. Estados Unidos tomó una decisión de hacer una intervención, ahora la quieren matizar con que era, ¿cómo es? Extracción e invasión. Menos leve, más fuerte o menos fuerte que lo de Panamá, sí, pero invasión. Listo, pues, tomó la decisión, es una potencia. Bueno, sacan a Maduro, va preso, va a juicio, perfecto. Y espero que lo encuentren, que tengan todas las evidencias y lo encuentren culpable. Y por mí, si lo digo, respetando sus derechos humanos, por mí, que se pudra en la cárcel. Y si yo soy, no le doy vuelta a eso. Y bueno, que Estados Unidos contribuya a resolver el problema, hasta ese punto, bien que haya contribuido. Pero esto está pasando de castaño oscuro. No, pero es que la constitución que le da poder a que la Delcy Rodríguez asuma como presidente, es la misma constitución que dice que aquí hay elecciones en tanto tiempo. Dice, no, todavía no. Yo voy a controlar esto. Todavía. Yo decido cuándo los venezolanos van a ir a elección. Y si yo decido, es porque yo también voy a decidir quién va a ser el presidente después de esa elección. Seguramente. Ah, sí, por ahí van los tiros. No estoy asumiendo un discurso anti-yanqui porque yo no soy anti-yanqui. Tampoco soy pro-yanqui, sino simplemente soy un observador de los hechos políticos que ocurren en nuestro país y en la región y en el mundo. Pero yo creo, el debate, es que en Panamá yo no estoy viendo el debate del tema. Bueno, Jairo Bolota lo puso. Pero se da cuenta, yo estoy hablando en serio. Te leí por primera vez la mente Yo de estoy tu hablando osadía en que vas a decir aquí. serio y mire que Pero a ver, si es el político que ha traído a colación el tema.
Entonces, Y ¿qué? Juan Diego Vázquez también ha hablado y el canciller obviamente, pero Jairo Bolota ¿Qué digo, Juan Diego? yo sé que habló, pero no le presté atención, pero sé que habló del tema. Pero le prestó más atención fue al señor A Jairo. Bolota. Por eso que este país no avanza. Bueno, pues. No, yo no le presté atención a lo que dijo que- Jairo Bolota, sino la respuesta. Pero está bien, Icar, está bien el planteamiento de Gonzalo de que el diputado Bolota Salazar fue el que habló, el único. Y es cierto. ¿Dónde está la clase política panameña haciendo un análisis? Y dijo de lo que está tiene ocurriendo? visa. ¿Ah? Sí, Y dijo que tiene visa. sí, de la tarjeta de crédito. No, yo no sé, porque el señor, ¿cómo se llama el que estaba? El de Pandeporte que lo rebotaron. Héctor Héctor Brandt. Brandt tenía visa, viajó y lo rebotaron cuando llegó allá. O sea, eso no es garantía tampoco. Pero, bueno, pero está bien. ¿A dónde está el análisis? Vamos a ver, ¿dónde está ya conocemos el análisis y el planteamiento Ujú. del PRD. Bueno, Balbina Herrera creo que estuvo con usted en Hispania, ¿no? Sí, 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 sí. Pero ella tiene el análisis del PRD o el de ella. De lo ocurrido en Venezuela. De lo ocurrido en Venezuela. De lo ocurrido en Venezuela, ella asegura que el tema de democracia, instauración de democracia y pensar en el pueblo venezolano, Estados Unidos por ahí no está. Pero ¿Dónde lo está el dicho- análisis del Partido Cambio Democrático? Y el No, Partido- pues, pero es que es... Y el Partido RM. ¿Dónde está el análisis del Partido Popular y el Partido Molirena? Del En Partido estos Alianza. momentos tuve un debate, en estos momentos, aquí un hervidero. No, hay- no, porque tú tendrías que estar analizando lo que está pasando en Venezuela y las repercusiones que va a tener en Latinoamérica. Pero que usted lo ha dicho. Y en Panamá. Usted lo ha dicho claramente, profe, voltear hacia otro lado cuando tus vecinos están viviendo lo que están viviendo. O sea, eso es decir como usted dice, ay, que se maten ellos. Eso no puede ser así. Y más con lo que ya usted lo acaba de decir, hace un año estuvimos viviendo nosotros con ese discurso de, ¿cómo se le dice? De toma de posesión del Lo que señor pasa es que Trump. como la clase política de este país es tan paupérrima, una pobreza terrible, Entonces usted está esperando peras al olmo. que sí, bueno, yo no las estoy esperando. O sea, fíjese algo. Mm. Otro que ha hablado, al menos un trino ha lanzado, eso hay que decirlo, es el diputado Pérez Barboni. Pero otro camino no ha escrito absolutamente nada en sus redes sociales, al menos un statement, ¿no? Como dice. Y Ricardo Lombana, nada. ¿Está de vacaciones? Como líder del movimiento Otro Camino. Al menos en su cuenta de Twitter no se ve absolutamente nada sobre el tema Venezuela. Entonces yo sí creo, mire esto que me manda un oyente, agradeciendo la información. Profesor, ¿usted le cree a Bloomberg? Sí, Para mi gusto, Bloomberg es bastante claro, serio. Por Dios. Hace 14 horas, ¿no? Mientras la geopolítica sube de tono, los mercados ya hacen sus apuestas sobre el próximo movimiento de Washington. Por cierto, la historia de la persona que apostó $400,000 a que invadían Venezuela es maravillosa. Los mercados de predicción, sobre todo Polymarket, indican que hoy es más probable un intento de Donald Trump por recuperar el control del Canal de Panamá que una acción sobre Groenlandia. Incluso lo dice el índice Calci. La probabilidad implícita sobre Panamá subió de 32 a 38%. Entonces, fíjese qué pasa. Frente a eso, yo lo vi ayer, lo de Bloomberg. Yo me quedé pensando, digo, el único que está para, bueno, y corresponde, y no el único, sino corresponde como gobierno, a Mulino, a Javier Martínez Hacha, canciller, a Eloy Alfaro, representante de Panamá ante las Naciones Unidas, a la señora Irene Delgado, representante de Panamá en la OEA, son los únicos que están marcando un camino, una exactamente. dirección. ¿Y el planteamiento de Panamá cuál es? Y es que me parece responsable que el gobierno de Panamá no se puede quedar callado, ni puede ser indiferente. La historia comienza el sábado aquí cuando dice yo no voy a reconocer a Delcy Rodríguez. No lo voy a Muy reconocer. claro. Clarísimo. Oye, y ayer, ustedes saben, en un chat de los tantos que yo esté, ustedes saben que Marco Rubio llamó al canciller y los puteó todos. Y también llamó a Mulino. Yo, por andar hablando a huevazones, decían. Yo dije, le escribí al canciller. Yo que usualmente no le escribo porque él se demora mucho en responder. Le digo, canciller,
recibo una información de que el secretario de Estado de Estados Unidos llamó al canciller de Panamá o al presidente y que los regañó. Me puso, no, absolutamente falso. A mí nadie me ha llamado. Porque entonces ahora se viene la lucha también en temas de redes sociales, las verdades y las mentiras. No, pero por favor. Entonces hay opositores al gobierno de Mulino que son opositores por ser oposición. Hay que oponerse a todo lo que diga. Y lo cierto es que el discurso de Eloy Alfaro en la ONU fue una buena pieza. Un buen discurso. Muy buen discurso. Un buen discurso. No he podido escuchar el de la señora A mí me Irene gustó. Delgado. A mí No me lo he gustó. podido escuchar. Pero sí escuché el de Eloy Alfaro y fue muy buen planteamiento. Muy bien razonado. Y el discurso que dio el presidente Mulino ayer en la Sociedad Bolivariana, lo que me satisfizo de escucharlo fue el rescate de la memoria histórica, Gonzalo, que yo se lo dije a usted y a varios aquí al aire. El rescate de la memoria histórica de lo que pasó aquí y de lo que estamos volviendo a ver. Y que hay momentos en donde uno te dice, oye, no, así no es. Tú eres mi amigo, tú eres la potencia, tú tienes todas las armas, tú tienes toda la plata, pero yo no te puedo decir yo no te puedo aplaudir lo que tú estás haciendo y diciendo. No puede ser. ¿Ya lo tiene, Melissa? El video. Vamos a escuchar y a ver, son 10 minutos, para los que no, los beneficios de los que no lo escucharon, el discurso que dio el presidente Mulino ayer en la Sociedad Bolivariana. Explíqueme esa sociedad qué es. No, es bolivariana. No, pero ¿cuál es su Acuérdense que en función? Panamá Bolívar convocó Sí. el Congreso Anfictiónico al que nunca vino. Y entonces en Panamá hay un grupo de panameños Ok. que, no de ahora, de hace años, fundaron la Sociedad Bolivariana y se reúnen en esa sala donde iba a ser el Congreso, o donde fue, pero que Bolívar no vino. Y tiene toda una historia y toda una tradición. Ok. Entonces, este año, 2026, se cumplen 200 años de esa convocatoria y el Ejecutivo, entiendo que nombró una comisión que la preside el otro viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Guevara Mann. Y bueno, el acto de ayer fue poner el pie en el estribo para esos actos de los 200 años del Congreso Anfictiónico. Y ahí habló el canciller y habló el presidente, pero el presidente en su discurso rescata memoria histórica y rescata planteamientos geopolíticos de Panamá. Docto discurso es que me ahorra más tiempo. Panamá inicia el año del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá en un momento de enorme trascendencia para América Latina. Hace 2 siglos, Simón Bolívar convocó a los países nacientes de América para evitar que la independencia se desvaneciera en guerras internas, caudillismos y dominación extranjera. Bolívar comprendió que sin instituciones, sin legalidad y sin respeto a la voluntad de los pueblos, la libertad sería frágil. Hoy, 200 años después, enfrentamos una prueba semejante. La región vive una tensión profunda entre democracia y autoritarismo, una lucha entre el respeto a la voluntad popular y la usurpación del poder. Y dada esta coyuntura, Panamá no puede guardar silencio. Le decía ayer a la embajadora ante la OEA que debe estar pronunciando sus palabras y al embajador Alfaro ante Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, que habló ayer, que en estas posturas nos mueve la memoria histórica y la ética política y moral del país, producto de nuestra trayectoria. El Congreso Anfictiónico nos legó una idea que sigue vigente. La soberanía no pertenece a los gobiernos, pertenece a los pueblos. Esa verdad fundamental guía hoy la política exterior de mi gobierno. En Venezuela un pueblo se expresó en 2024 de manera clara y masiva en las urnas. Ese mandato no puede ser ignorado, distorsionado, ni sustituido por arreglos de poder que
que perpetúen las mismas estructuras que llevaron al colapso institucional, económico y humano a ese país hermano. Me separo de mis palabras porque la historia en momentos como este se tiene que contar. El respeto a la soberanía popular fue una base sólida de los argumentos del entonces gobierno electo, presidido por Guillermo Endara, ante la misión internacional de la OEA en Panamá a mediados de 1989, agosto por ahí, más o menos. Y se apegó él, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford, a ese mandato popular. Contrario a las presiones del momento, de una dictadura todavía envalentonada que esperaba transacciones, reparticiones del poder o peor aún, seguir mandando con las mismas estructuras militares que habían acorralado la democracia y la legalidad en este país. Le decía a la embajadora en la OEA, haz referencia en tus palabras al fracaso de la OEA en Panamá ese año. Fue estruendoso lo que aquí pasó. Creo que aquí el único que me puede dar fe es el ministro Boyd Galindo, que conmigo estuvimos allí en la primera fila de ese momento histórico. Aquí no había vuelta para atrás. O se respetaba la elección del 7 de mayo de 1989 o no había transacción posible. Enviados, misiones, sobraron. Propuestas de transacciones abundaron en la mesa. No sean ilusos, por la vía de la negociación no se va a resolver absolutamente nada que no sea lograr un acuerdo que facilite la transición a la democracia. En mi conversación con María Corina Machado el domingo, se lo dije, un consejo de amigo, muéstrate intransigente con el respeto a la voluntad popular. Ahí no hay para atrás y no te vas a equivocar. Pasará otra cosa, a lo mejor, como pasó aquí en Panamá. Ese fracaso estruendoso de la OEA en Panamá no fue un silencio absoluto. Como país, Panamá quedó sola ante el mundo. Sola ante el mundo. Aquí no entraba la prensa, no habían los medios de hoy de comunicar por un celular o un Twitter al mundo. Simplemente habían un periódico, La Estrella de Panamá. Los demás estaban clausurados. No había emisoras. No había cómo expresarle al país la posición histórica frente a una realidad insoslayable. Lo demás fue historia, que nos llenó de fortaleza después, cuando sobrevino prontito en el camino la crisis del Perú, cuando el Fujimorazo. Más adelantito, otras crisis similares que también dieron como resultado golpes, intentos de golpes o pantomimas democráticas para mantener gobiernos espurios. Contrario a la lógica política, los invadidos pagamos las sanciones del invasor. Nadie rompió relaciones con los Estados Unidos. Nadie puso la bandera a media asta en esos momentos. Todos los foros latinoamericanos habían suspendido al dictador
y mantuvieron suspendidos al presidente electo por el voto popular en más del 70 y pico %, cuyas actas las mantuvo Monseñor Marcos Gregorio Magrat en su casa, como nosotros mantenemos las de Venezuela en la bóveda del Banco Nacional de Panamá. Y ahí nos fuimos. Fue un mundo abrir esa trocha. Parecía ilógico. Ilógico. Vimos nacer la Carta de Santiago. Expusimos con nuestra dura experiencia lo que no debe pasar. Lo que no debe pasar más nunca, ni en América Latina ni en ningún país del mundo. Porque no puede pasar. Tan sencillo como eso. A la postre el tiempo nos dio la razón. Con una gestión fuerte, tenaz e inclaudicable, 4 años tomó volver a poner a Panamá en el sitial de aquel tiempo. Y el momento político se repite con proporciones guardadas en lo que sucede a la cuna del libertador Simón Bolívar hoy. Se desconoce o se pretende desconocer una elección. Solo los venezolanos pueden renunciar a ella. Nadie puede imponer criterios sobre una realidad política interna que no sé qué más mal pueda traerle al pueblo de Venezuela. Pero en esta coyuntura a nosotros también nos respalda la moral política, porque por nuestra frontera en Colombia pasaron millones de ciudadanos con un 90% y más de ciudadanos venezolanos, buenos y malos, en algo que yo he definido como un campo de concentración del siglo XXI. Doloroso, y que en un año cerramos, hoy me dieron el último informe, 0 inmigrantes, sur-norte, y 130 norte-sur. Puede que se incremente otra vez, porque uno nunca sabe estas cosas a dónde van a parar, estas marejadas a qué playas van a parar. Pero lo cierto es que nuestra historia, nuestra vivencia interna como panameños fue dramática en esos años. Y hoy, sobre ese pedestal, para algunos pequeños, no debe importar. Uno no puede pasar por encima de los pueblos, por más grande y poderoso que seas. Jamás aquí, en Panamá, hubiera podido progresar la democracia con un norieguismo sin Noriega. Y en esa noche fatídica, integralmente hablando, del 19 de diciembre de 1989, a Guillermo Endara, a Ricardo Arias Calderón y a Billy Ford se les dijo: o ustedes asumen el poder o el próximo presidente Francisco Rodríguez, que era el presidente interino de la dictadura de Noriega de septiembre a diciembre, en ese momento histórico. Y se empinaron sobre una decisión dura, como fue ese día. Por eso, no quiero ser más realista que el rey, pero bajo mi gobierno no podemos asumir otra postura que no sea esta. Que el espíritu de Bolívar guíe a su tierra, Venezuela, y nos guíe a los mandatarios de la región a encontrar posturas que ayuden a la democracia de un país que exportaba democracia. Miren las contradicciones de la vida. Por aquí pasaron líderes de Venezuela que sí apoyaron, como Carlos Andrés Pérez, Lucinchi y otros.
Venezuela exportaba democracia en la región. Y todo se derrumbó. Todo se derrumbó. Lo que demuestra una frase tonta, que todo dura hasta cuando se acaba. Así es la vida. Se muere uno en un minuto y solo hay que estar vivo para morirse. Así que me alejé del discurso, porque el canciller lo dijo todo, pero creía el momento oportuno en esta sala que me recuerda mucho al salón en la Universidad de San Marcos en Lima, donde fui galardonado con un doctorado honoris causa. Reitero, esta es nuestra postura. Muchas gracias. Eso fue lo que dijo el presidente Mulino ayer. Por cierto, que dio algunos elementos históricos que yo no tenía en mi radar sobre él. No tenía en mi radar lo de Francisco Rodríguez. Sí tenía en mi radar que le dijeron a ellos tres, o ustedes asumen o nosotros ponemos al que O nosotros ponemos. Sí, lo que no sabía era que sí. ellos Sí, aparte sí. habían considerado a Francisco Rodríguez. Creo que tuvo un lapsus el presidente, pues mencionó a Lucinchi, que yo recuerde, Lucinchi, yo no lo tengo en mi radar. Sí, a Luis Herrera Campins y a Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez. A ambos sí estaban metidos de cabeza apoyando la lucha civilista. Lo que pasa es que los hinchas estuvieron del 84. Sí, es 89. mucho más atrás. Mucho más atrás. Pero, a Lucinchi no se le percibió como una figura así que trascendía las fronteras venezolanas. Era más hacia adentro que hacia afuera. No se trata de estar a favor de lo que Mulino diga o haga, ni estar en contra de lo que Mulino haga o diga. Al fin y al cabo es el presidente de la República. Se trata, y por eso quise, y le pedí a Melissa que pusiéramos el discurso, se trata de que los panameños tenemos que abrir los ojos y entender lo que está pasando en la región. Nuevamente digo, por eso que esta emisora invierte X tiempo todas las mañanas con el señor Gonzalo, haciéndole un análisis de qué pasa en el entorno, tanto en el vecindario, en Latinoamérica, como en el resto del mundo. Ahora está pasando aquí. Y finalizo, porque ya está nuestra invitada en conexión. Qué papel más triste el del chavismo, señor Gonzalo. Han quedado como lo que son, unos sinvergüenzas, unos descarados. Les traquean los dedos y dicen, ¿hasta dónde quieres que salte? ¿Cuánto más arriba quieres que salte? Y todo con el ánimo de quedarse en el